Muy buenos días, licenciado. En este video vengo a hablar un poco de lo que es la escuela vulgar, pero ¿qué es la escuela vulgar? En ese entonces se creó para hacer comprender a la burguesía los fenómenos más amplios de la vida económica y poderlos aplicar durante el día a día, por decirlo así. La escuela económica vulgar se vio limitada por sus conveniencias de clase. En ese tiempo, las clases sociales estaban mucho más marcadas de lo cual están hoy en día, ya que se marcaban bastante la clase trabajadora, la clase media, la clase alta y por decir la burguesía, que creo que era lo más alto. Y por decirlo así, una persona de clase baja no podía optar a ser un burgués, ya que la misma burguesía o el mismo sistema de ese entonces no lo permitía. Entonces, poder escalar de una clase social a otra era muy difícil o casi imposible en ese entonces. Las obras del Matus y Say se descubren el deseo de idealizar el régimen burgués. Eh, en esas obras están obviamente de parte de la burguesía, ya que apoyaban las ideas y los proyectos que tenía la burguesía en ese entonces. Obviamente eran para su propio beneficio, ya que la burguesía nunca iba a estar de parte de la clase trabajadora o de clases inferiores a ellos, ya que se creían superiores y lo eran económicamente hablando, ya que la burguesía eran los dueños de las fábricas, de donde se producía todo tipo de materiales del uso diario y eran los que manejaban las riquezas. Eh, y de presentar las relaciones capitalistas. Adaptaban la economía política y a los intereses de la clase y concepciones limitadas de los burgueses. Habla de lo mismo, ya que los burgueses era lo que querían era concentrar grandes riquezas para ellos mismos y sin importarle lo que pasara con las clases sociales más bajas que ellos. O sea, a ellos no les importaba lo que pasara con la clase obrera, con la clase media, sino que simple y sencillamente miraban miraban el poder seguir haciéndose más ricos y amasar más fortunas entre ellos mismos. ¿Qué pasó después de la Revolución Industrial? Primeramente, la Revolución Industrial vino a realizar un gran cambio prácticamente en todo, ya que las fábricas cambiaron su sistema, ya no habían tantas personas porque se gastaba en mano de obra. Y eso a la clase burguesa ya no le gustaba tanto, ya que ya existían máquinas que podían hacer el trabajo de muchas personas. Una sola máquina podía hacer el trabajo de muchas personas y no se tenía que pagarle, o sea, no se le daba un sueldo, simplemente se compraba la máquina y se les tenía que estar dando su respectivo mantenimiento para que siguiera funcionando de una manera correcta. Pero ya no se gastaba más en sueldos, se ahorraba porque la misma máquina podía hacer el trabajo de muchas personas y era más eficiente, ya que maximizaba la producción, al igual que maximizaba las ganancias y reducía los costos de la misma producción. Economía política pequeño burguesa. ¿Qué son los pequeños burgueses? Eran una clase social, por decirlo así, alta, pero que no llegaba todavía a ser de la plena burguesía. O sea que estaba antes de la burguesía, por decirlo así. Pero eran considerados con esa palabra pequeño burgués, porque si bien tenían los recursos, no tenían los recursos suficientes como para pertenecer a la burguesía. En sí, ser dueños de fábricas o ser empleadores como si eran los verdaderos burgueses. La aportación de Sismondi según su pensamiento y propuesta.
Sismondi era un pensador de ese entonces, el cual se oponía a muchas obras de reconocidos autores como lo era Marx. Pero ¿qué aportación dio Sismondi a la escuela vulgar? Él tenía una expresión que era la libre competencia. ¿Pero qué es la libre competencia? Él creía que la libre competencia no generaba un bienestar general, sino que lo que generaba era el bienestar de una cierta parte de la población, los cuales eran los burgueses. ¿Por qué creía esto? Porque con la libre competencia lo que hacía era que los burgueses generaban más riquezas, generaban más recursos y más poder, mientras que la clase pobre, o sea, los trabajadores y personas que no pertenecían ni a los burgueses ni pequeños burgueses, lo que hacía era que se les arrebataba todo eso, se les arrebataba su riqueza, su trabajo, eran mal pagados, no tenían la posibilidad de crecer económicamente y todos esos recursos iban para una sola clase que eran los burgueses, solo que se polarizaba de una manera que la gente entendiera que sí se repartían las riquezas en general, pero no. Él sabía que las riquezas iban única y exclusivamente para la clase dominante en ese tiempo que eran los burgueses. Espero, hasta aquí llega mi video, espero poder haber aclarado dudas o poder haber explicado bien el tema en esta ocasión. Gracias.